Melilla en serie, jornadas sobre series de televisión y cultura se están desarrollando en nuestra ciudad desde ayer y nuestra compañera Bea ha hablado con dos de las ponentes. Estamos aquí en Melilla en serie y hoy estamos con Isabel, buenas tardes. Buenas tardes. Y con Concepción, buenas tardes. Buenas tardes. Ellas nos van a hablar del papel de las mujeres en las series de televisión. ¿Cómo ha cambiado ese papel de las mujeres en las series? Hombre, ha cambiado de manera, yo diría que no desproporcionada, porque esto probablemente ha sido un pasito a pasito y algo gradual, pero en los últimos tiempos evidentemente hay una mayor representación a todos los niveles, dentro y fuera de la pantalla, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, porque no solamente la exposición que se hace de las mujeres, sino también las mujeres que trabajan para hacer series independientemente del tema que se trate. Concepción, vais a hablar también de cómo romper estereotipos o cómo se han roto estereotipos en las series en las que aparecen mujeres. Cuéntanos un poco cuáles son los estereotipos que han ido cayendo. Bueno, yo creo que sobre todo ese papel de la mujer como subordinada, como esposa, como novia al protagonista principal, de pronto con unas mujeres muy fuertes, que de pronto, bueno, queremos empezar poniendo una diapositiva de todas las mujeres presidentas de Estados Unidos que ha habido en la afición norteamericana en los últimos 10 años, por ejemplo, ¿no? Esa representación de las mujeres con poder, mujeres fuertes, mujeres que a veces vienen de géneros como muchas veces la fantasía, la ciencia ficción, donde no estaban presentes, esa idea de que el mundo a veces se cuenta en masculino porque los únicos que pueden ser rompedores e innovadores son hombres, y yo creo que estamos viendo en muchas series de televisión de los últimos tiempos personajes muy consistentes, muy duros, transformadores de su realidad, que son mujeres, y quizás ese es el elemento que es más interesante y ese es el principal probablemente estereotipo que se ha roto en los últimos años. Isabel y Concepción, echando un poco la vista atrás en las series, pues no sé, los años 60 por ejemplo, o un poco echando la vista atrás, ¿cuándo empezamos a ver las primeras mujeres fuertes en las series de televisión? Bueno, hoy vamos a hacer un repaso y a esos papeles pioneros probablemente es en los que, y en esos momentos televisivos en los que empieza a cambiar, empieza a asomar una mujer distinta. Yo creo que un nombre fundamental para entender esa ruptura es Mary Tyler Moore al principio de los 70. De repente presenta la primera mujer en televisión, en una comedia y en prime time, que sale del hogar para irse a trabajar. Básicamente es eso. Ella venía a hacer además de ama de casa, era la madre de América de alguna manera, la esposa perfecta, guapísima, preciosa, súper amante de su marido, y de repente se marcha a trabajar y es una mujer soltera que busca su destino independientemente de si tiene o no tiene una pareja. Para ella es completamente secundario. Creo que esa figura es absolutamente rompedora. Concepción, y en las series actuales, ¿qué mujeres podríamos destacar? Ya afortunadamente hay muchas y bueno, ya los papeles para mujeres son otra cosa. Bueno, yo sobre todo destacaría, porque quizás ha sido algo que hemos visto más en este último par de años, es no solamente qué mujer, sino qué mujeres. Es decir, series que tienen un grupo fuerte de mujeres protagonistas, ¿no? Y que en gran medida tiene que ver con la relación entre esas mujeres y las dinámicas finalmente de colaboración y de trabajo conjunto de esas mujeres, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en El cuento de la criada de Jaime Stell, que ha sido la serie que ha ganado este año el Emmy, que al final de lo que te está hablando en la primera temporada es de cómo mujeres que están aisladas y están en un sistema que las quiere aislar para que sean débiles, finalmente se hacen fuertes cuando se unen, ¿no? O por ejemplo la serie de Big Little Lies, ¿no? Con Nicole Kidman y Reese Witherspoon, que ha sido otra de las series del año, que también está un poco en ese sentido, ¿no? Yo creo que probablemente esa ha sido quizá la tendencia, ¿no? Esta especie de eso que se denomina sororidad, ¿no? De la comunidad de las mujeres, para mí probablemente lo más interesante que hemos visto a nivel de representación en los últimos 2 años o 3. ¿Qué queda por hacer en las series de televisión en el papel femenino? Me imagino que mucho, pero bueno, ¿qué papeles todavía no estamos muy representadas en ellos? Yo insisto en los papeles dentro y fuera. Quiero decir, una cosa es la representación y los personajes que vemos, que a mi juicio deben ser heterogéneos y representar todas las realidades de lo que es una mujer y su lugar en el mundo. Al fin y al cabo ahí es, o sea, las mujeres existimos, de alguna manera la representación tiene que ser representativa, valga la redundancia. Y luego está el tema de la gente que hace televisión. Para mí resulta incluso más importante reivindicar el hecho de que tiene que haber una equiparación de quién cuenta las historias. No porque las historias de mujeres sean mejores, porque hay hombres que cuentan las historias de mujeres también de manera fantástica, sino porque es simplemente necesario y justo el que la representación real también esté detrás de las cámaras, porque además yo creo que esa diversidad, independientemente de lo masculino y lo femenino, se verá enriquecido por el aporte de diferentes sensibilidades, de diferentes maneras de hacer las cosas, y aunque solamente sea porque, insisto, es lo que tiene que ser.
Y Concepción, como dice Isabel, fuera de la pantalla, mujeres guionistas, mujeres cámaras, mujeres, bueno, pues que hacen cine detrás más allá de la pantalla. ¿Estamos bien reivindicadas o no se nos ve todavía mucho? No, yo creo que no se nos ve mucho, porque de hecho los datos de, por ejemplo, el cine español de este último año han sido bastante malos en ese sentido. Creo que afortunadamente hoy en día hay más mujeres creadoras, más mujeres productoras ejecutivas, pero que el porcentaje sigue siendo bastante bajo. Probablemente en Estados Unidos, en Reino Unido hay un poquito más, pero en España todavía hay mucho por hacer. Entonces yo en ese sentido creo que quizá ahora, que ya quizá en el ámbito de la representación se ha logrado mucho, pues ahora aprovechando también todo lo que está pasando, porque se está poniendo muy de manifiesto que muchas mujeres no llegan a esas posiciones creativas principales, no por falta de talento, sino porque verdaderamente son expulsadas de la profesión por determinadas personalidades creativas masculinas. Y eso sí, yo creo que es algo que hay que erradicar y que por tanto tiene que haber un esfuerzo colectivo como sociedad que somos y también por parte de los poderes públicos para potenciar el ámbito de la creación audiovisual femenina, tanto en las series de televisión como en el cine. Y eso sin duda es un reto probablemente en el que nos vamos a enfrentar en los próximos años, ¿no? Queda mucho por hacer. ¿En qué puesto creéis que las mujeres están menos representadas? Yo no sé si directoras, guionistas, bueno, directoras a lo mejor se ven más, pero ¿en qué puesto a lo mejor pensáis que todavía falta mucho por hacer? Yo creo que en todos, yo creo que es proporcional. Yo he conocido, en categorías técnicas, mujeres, por ejemplo, una categoría que desde el principio abrió campo a las mujeres fue el montaje, por ejemplo. O sea, el montaje ha habido no solamente bastantes mujeres, siempre menos que los hombres, evidentemente, pero sí mujeres que han llegado a un puesto de relevancia dentro del montaje, de Thelma Shoemaker a Carmen, ahora se me ha ido, Carmen Frías, la montadora española. O sea, quiero decir, siempre está infrarrepresentada la figura de la mujer, pero en este caso, por ejemplo, en el montaje sí ha habido una representación un poco más equilibrada, siendo inferior. En el resto, de verdad, puedo decirte, hay más guionistas ahora que hace 15 años, evidentemente hay más directoras, hay más productoras, hay más ejecutivas, a todos los niveles hay más, pero sigue sin ser una representación equivalente. Y para ti, Concepción, ¿algún puesto en el que digas todavía, como dice Isabel, faltan más todavía? Yo sin duda creo que a nivel de ejecutivos, creo que todavía hoy cuando se ven las fotografías de los directores de las cadenas de televisión, los grandes ejecutivos de las cadenas de televisión, son casi todos mayoritariamente hombres, y el problema es que luego esos hombres toman decisiones que tienen que ver con quiénes hacen las series y qué tipo de representación se hacen las mujeres. Yo creo que cuando las mujeres tengan una representación, si no paritaria, al menos bastante más significativa de lo que hay ahora en los ámbitos ejecutivos, probablemente más mujeres tendrán oportunidades como creadoras y más oportunidades habrá de grandes personajes femeninos. Yo creo que para mí el gran reto pendiente es el ámbito de la empresa y es el ámbito de los ejecutivos, sin duda. Y por último, os voy a poner un pequeño aprieto. Decidme una mujer de una serie que a vosotras os encante, que digáis, esta representación o esta figura femenina me encanta. Hombre, yo lo tengo muy fácil, puedo remitirme a Peggy Olson, con la que he convivido íntimamente durante mucho tiempo. Y en ese caso, por ejemplo, en el caso de los ejecutivos, me gusta recordar a la señora Pynchon, que es un personaje de Lou Grant, una serie protagonizada por un hombre, era la jefa de ese hombre y era la que tomaba las decisiones. Me parece además una señora de edad y un personaje a reivindicar dentro de ese universo también de los 70 o primeros 80, una de las primeras mujeres que representan ciertas variables que luego no hemos visto representadas, porque las mujeres tienen que estar buenísimas y ser súper jóvenes, por lo menos así ha sido durante mucho tiempo. Afortunadamente eso también está cambiando. Oye, Isabel, ¿y Peggy Olson por qué? Peggy Olson es la heroína de Mad Men, es la compañera. Un cambio, además, tremendo. Y tiene una evolución fantástica de estar condenada a ser una secretaria a ser una de las personas que está en la habitación tomando las decisiones, que de repente descubre que es el objetivo vital. Y toda su peripecia es la que se narra en Mad Men. Parece en segundo término, cuando realmente la sorpresa de Mad Men resultó que la historia que estaban contando realmente era esa y no la del hombre de paja, que era Don Draper. Y para ti, Concepción, por último. Pues mira, pues yo seguiría con Elizabeth Moss y sería la protagonista del Cuento de la Criada. Es un personaje que a mí me ha dejado fascinada y además reivindicativo, luchador, rebelde. Y yo creo que además el arco suyo en la serie del Cuento de la Criada es extraordinario. Para mí ha sido no solamente una de las interpretaciones del año en televisión, sino probablemente una de las grandes interpretaciones de la década en el ámbito audiovisual. Y yo creo que probablemente Elizabeth Moss es una actriz muy especial y que ha tenido quizá la suerte, pero también se lo ha trabajado, de conseguir estos dos personajes en estas dos series y también en la serie de Top of the Lake de Jane Campion. Y por tanto, yo creo que todo lo que haga Elizabeth Moss a mí me parece que va a ser extraordinariamente interesante siempre. Mira, a mí que Concepción es súper fan de este personaje.
mensaje. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos. Ojalá más mujeres en la televisión dentro y fuera, y ojalá un día pues no tengamos que estar hablando de esta igualdad en las series de televisión y fuera de la televisión. Gracias a las dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora les vamos a hablar de la abrazoterapia como acercamiento intercultural. Es